tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en Soluciones. Hoy vamos a hablar de impuestos sobre herencias y donaciones. ¿Va usted a donar? ¿Va usted a heredar? ¿Por testamento para cuando fallezca, en vida? ¿Lo va a pasar como donación o quiere hacer una donación? ¿O usted va a recibir? ¿Qué con los impuestos? Hoy aquí lo platicamos y le entregamos soluciones. Iniciamos con este reportaje introductorio al tema y regresamos para iniciar la conversación. Heredar o donar no es tan sencillo como parece o piensa la mayoría de las personas. No solo se trata de decidir los bienes que heredarás o darás en donación, sino que esto tiene que ser reportado ante la autoridad fiscal. Es cierto que tanto donar como heredar genera impuestos, pero estos van a depender, en primer lugar, del tipo del bien y el monto, así como del grado del parentesco entre ambas partes. Sin embargo, en México la legislación clasifica ambas figuras de manera distinta para efectos del impuesto sobre la renta y otros gravámenes locales. Lo que es un hecho es que ambas partes, es decir, entre quien hereda o dona y quien recibe, debe darlo a conocer al sistema de administración tributaria como trámite informativo. Y es que la falta de información es el principal enemigo no solo de la protección patrimonial, sino del cumplimiento legal. Por ello, es importante conocer las obligaciones fiscales que hay alrededor de las herencias, legados y donaciones, ya que si bien hay impuestos de los que están exentos, hay otros que sí deben pagarse, sobre todo si pretende ponerse en venta más adelante el bien recibido o si quien recibe el beneficio es menor de edad. De esto y más hablaremos hoy en Soluciones. Para hablar del tema aceptó la invitación para estar con ustedes y con nosotros el maestro Roberto Vicón López. Bienvenido, querido Roberto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a tu auditorio. Quiero iniciar agradeciendo también al Colegio de Contadores que me invitó, por supuesto, a tu programa y pues listo para que tratemos el tema. Pues saludos ya que estás en los comerciales a su presidenta, ¿no? Ah, sí, a nuestra presidenta María del Carmen. Y todos los integrantes. Ok, entonces, a ver, es que es un rollo. Sí, claro. ¿No? Todos quisiéramos heredar lo que yo tengo. Sí. Y cuando hablo de heredar, no hablamos solo de casas, aunque creo que el esquema mental siempre es una casa. Un bien inmueble. Sí. Pero puede ser un vehículo, puede ser cuentas de banco, puede ser joyas, puede ser arte, en fin. Sí. Pero cuando hablamos de heredar y de pagar impuestos, hablemos primero, ¿qué pasa con el que hereda? Porque si hereda, generalmente es a la muerte. Así. Casi siempre. Quien dona generalmente es en vida. Entonces ahí ya hay muchas diferencias. Hablemos primero de la herencia. Yo quiero heredar. Sí. Vamos a hablar de un bien, un terreno, una casa, etcétera. Sí. ¿Qué con eso? Bien. ¿Qué pasa con mi impuesto? ¿Cómo entero al SAT? ¿Qué debo de hacer? Ok. Bueno, primero, pues la obligación de todo mexicano es contribuir al gasto público, ¿no? Muchas veces, pues eso es un tema controversial porque hay personas que no les gusta aportar al Estado, ¿no? Pagar algún impuesto. Pagar impuestos. Pagar impuestos, sí, pero de alguna manera por eso se llaman impuestos. ¿Aquí qué impuesto se paga? Bueno, vamos a hablar particularmente de dos, del impuesto sobre la renta y un impuesto local, que es impuesto sobre adquisiciones. El de Veracruz. Particularmente del municipio, ¿no? Cada municipio se legisla de manera diferente y ocupa algunos porcentajes diferentes, ¿no? Particularmente podemos hablar del impuesto sobre la renta. Le digo, cada municipio tiene una tasa, dependiendo de sus ingresos municipales, de cuánto va a cobrar sobre la adquisición. Entonces tenemos que observar dos impuestos, Sí. a considerar dos impuestos. Sí. Yo quiero heredar, Sí. hay dos impuestos que observar, sobre la renta y el local. La adquisición, ¿Hay alguno estatal, además de eso? No, solamente esos dos. Local y federal. Sí, así es, ajá. Ahora bien, yo generalmente si voy a heredar, Sí. lo hago a través de un testamento Exactamente. que registro ante notario.
Ujú, sí, correcto. ¿Pago impuestos sobre eso? ¿Cómo entero a la autoridad? Sí. ¿Qué pasa? Porque al final heredé cuando yo ya no vivo. Sí, bueno, es importante hablar de este documento que es el testamento, porque de ahí se deriva sobre todo la adjudicación de los bienes. Claro. Es un documento testamentario, bien, se hace en vida y cobra efectos a partir del fallecimiento, de la muerte, la defunción. ¿Qué se toma de ahí? Lo que la persona que en vida dejó plasmada su voluntad, es decir, a quien le tocan ciertos muebles o si se utiliza una masa hereditaria, como tal, un conjunto de personas que van a tener un bien, ¿no? Entonces podremos decir que ahí empieza la primera diferencia entre una herencia y un legado. En el primero, la herencia, bueno, pues designa que todos los familiares van a utilizar los bienes, entonces se designa la herencia para los hijos o para tales personas, ¿no? Y en el legado designa particularmente, tú te vas a quedar con estas joyas, tú te vas a quedar con estos O sea, carros. yo Sí. voy a heredar, digo antes de ver los teléfonos, pero yo quiero heredarle a Carolina la casa, Sí, que Michelle se quede con el coche, ajá. que Luisito se quede con Las joyas. las joyas, Ajá, sí. ¿no? Que el jefe Moyo se quede con la lana de las cuentas, no sé. Sí, 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 sí. ¿Es así? Ajá, bueno, ahí ¿Vemos? es un legado, ajá. Pero antes de eso, ¿tiene usted duda? Las deudas aquí se las vamos a dejar. Claro. Porque se quedan. Estos son los teléfonos. Le quiero preguntar al maestro Vico López en estos teléfonos. Bueno, estamos hablando de impuestos sobre herencias y donaciones con el maestro Roberto Vicón López. Y te preguntaba yo, Roberto, a ver, Sí. yo designo, para no meternos a la parte del testamento, sino regresar un poco más a... Es decir, hago el testamento, digo, yo reparto así, Sí. yo que voy a heredar, ¿pago ahí un impuesto? No, de ninguna manera. Los impuestos sobre herencia, fíjese, particularmente en impuestos sobre la renta, sí, hablando fundamentalmente en el artículo 93, sí nos habla que está totalmente exento, ¿no? O sea, yo Ahora, designo sí. y yo ya me lavo las manos y ahí fue. Así es, herencia y legado. Lo único que sí va a tener que pagar, pues obviamente los Pues sí, el honorarios trámite. del notario, Ok. ¿no? Ajá, pero lo que Entonces- designa por herencia o por legado, sí se considera exento para fines de ¿Quién impuestos sobre paga la los renta. impuestos de esa herencia? Solamente le digo, bueno, como le decía, la obligación es de contribuir, pero el artículo 93 nos dice particularmente que están exentos de estos impuestos, dice no se pagará impuestos sobre y nos dice herencia y legado. Ahora, lo único que le digo pues son los gastos notariales y los impuestos estatales, bueno, no estatales, O sino municipales. locales, municipales. Esos se calculan alrededor del 1 al 3%. Generalmente se está utilizando Según el 3%. se ponga guapo los el alcalde o el municipios. tesorero, ¿no? Así es. Sí. Generalmente se está utilizando el 3%. Pues sí. Y ese sería el único que se pagaría, ¿no? Entonces sí, definir sobre el tema de lo que es una herencia y lo que es un legado, Ok. ¿no? Ajá. Enfocémonos en la herencia. Sí. Yo ya le dejé, como le platiqué, cómo repartí. Sí, Ok, a mi muerte se va a repartir la herencia, supongamos sin ningún lío de pleito, de que si yo, que apareció ahí no sé quién, que Sí. también la reclame. No, así va. Entonces le va la casa a Caro y le va el coche a Michelle y así. Ellas pagan no, de ninguna manera. al recibir Están la herencia. exentos. No. Ellas pagan impuestos. No, el impuesto sobre la renta, le digo, totalmente exento, ¿no? Solamente si, por ejemplo, en los bienes. Impuesto local. El impuesto local. O sea, Caro Pero es recibe bienes, la casa particularmente. y sí. entonces, Ella tiene ¿qué le dice al SAT? tiene que hacer el cambio obviamente de propietario, no, al SAT no, y ahí es local, entonces sería con la hacienda municipal,
tiene que ir al municipio y hacer el cambio de propietario y le van a decir que es una adquisición y ahí le van a cobrar adquisición por herencia, que si lo establece el código, entonces ahí sí le van a cobrar 3% generalmente de que del valor de la casa. Del valor del inmueble. Ajá. ¿Quién va a determinar ese valor? Dice lo que resulte más alto, ¿eh? O sea que puede ser el valor catastral o el valor del inmueble. Es decir, el valor que ya estableció el ayuntamiento del lugar Así es. en donde está ubicado el bien inmueble. Sí, así es O- el catastral. O el que designen que tiene el título del valor, ¿no? Porque pues ya ve que puede alguna persona evaluar ese bien Hacer inmueble. una evaluación, sí. Exactamente. Tiene que hacer una evaluación y designar cuál, pero dice el municipio que el que salga más alto, ¿no? Ahora, pero a ver, en términos del SAT, Sí. en términos del del SAT, impuesto ajá. sobre la renta, Sí. en términos de informarle, como nos decía Sí. el reportaje introductorio, yo que voy a heredar, hago mi testamento, le informo al SAT que estoy heredando esas propiedades a mi muerte Bueno, esa información ya particularmente la recolecta el notario. y él le informa al SAT. Él informa al SAT. Sí, El señor se sí. murió, dejó Sí, esto. deja Ahora, repartición de bienes de la siguiente manera. Caro, Michelle, Luis, el que fue Moyo, todos los que recibieron, ¿le informan al SAT que lo recibieron? Bueno, ahí sí particularmente el artículo 90 en la fracción segunda sí nos dice que tiene la obligación de informar, ¿no? Y nos habla también de dos montos. Primero, cuando no excede, dice en lo individual en su conjunto de 600,000, puede no informar. Pero cuando excede de 600,000, ahí sí es obligatorio Pero informar. a ver, ¿no? ahí Sí, diría el SAT, tengo una discrepancia. exactamente, ¿Por muy qué? bien. Sí, Porque si el notario le informa al SAT sí, la operación, sí. el SAT estaría esperando, creo yo, si estoy mal me corrige, No, hombre. estaría esperando que quien hereda le informe para cruzar. Pero tiene ese beneficio de que todavía dice sí, en lo individual, porque son herencias y donativos, en lo individual o en su conjunto, puede no exceder los 600,000, entonces no está obligado. Nos Ok. dice la ley que no está obligado. Pero si sí, Así sí es obligatorio, eso sí ya nos dice la ley. Si lo excede, es obligatorio informarlo. Ahora, ¿qué pasa si no? Esa es muy buena pregunta, ¿no? O sea, si no lo informo, si estoy obligado y no lo informo, ahí sí forma Bueno, parte ahí de un sí es ingreso. una- Sí, eso Ahora, es un problema. antes de llegar al problema, Sí, vamos a suponer que la casa tiene un avalúo de 800,000, 1,000,000, Sí. excédela. Tengo que informar. Sí, solamente Claro, va a es tener que informativo. informar al Sí. SAT. ¿En qué momento y cómo? sí, bien, eso se presenta a la declaración anual, personas físicas se presenta a más tardar el 30 de abril y hay un apartado específico de datos informativos, ¿no? Para las que trabajan, por ejemplo, por sueldos y salarios, llenan su declaración anual y en la parte de hasta abajo viene otros ingresos informativos. Esos ingresos informativos son básicamente de herencias, de legados y de préstamos también, que vamos a ver, y de donativos. O sea, el SAT tiene que Sí. estar enterado que lo recibí. Sí, No necesariamente le tengo que pagar. no, exactamente. El impuesto es Sí. local. Informativo, exactamente, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué Sí. pasa si yo recibí un bien superior a 600,000 vía herencia, Ujú, que ya entendemos lo informó el notario al SAT, Sí. pero yo no se lo informo, yo que heredé no lo informo? Sí. ¿Qué sucede con el SAT? Ahora, como veíamos, sí, generalmente decimos son bienes inmuebles, ¿no? El notario lo informa, pero también hay otros bienes, por ejemplo, una cuenta bancaria, ¿no? Pero espérame, antes de ir a la cuenta sí. bancaria, la casa. Ajá, sí. Yo recibo la casa, vale 1,000,000. A lo que voy es que pago mi impuesto local, Sí. pero no le informo al SAT. Ok, el SAT se llena de toda la información, ¿no? Es a lo que iba yo. Porque, por ejemplo, se va a llenar de información del notario, pero también se va a llenar de información si compraste algún vehículo, si recibiste, si te hicieron una transferencia, ¿no? Entonces el SAT recaba toda esa información y está a la espera, ¿no? Oye, aquí dice que tú recibiste, pero no me estás informando. Ahí hay una discrepancia, ¿no? Entonces la obligación sí debe de ser de informarla, porque de ¿Qué pasa si entera no lo hago? información ya lo tiene el SAT, ¿no? Ahora, si no lo tienes, generalmente no pasa nada, pero puede pasar algo lo más trágico, ¿no? Que sería que el SAT te informa que recibiste
según la información que él tiene, algún beneficio, alguna herencia, y entonces te dice, debías tener la obligación de informarme y no me informaste. Por lo tal, entonces ya te vuelves acreedor a un impuesto. Ahora sí, si no tenías la obligación, ahora sí me la vas a tienes pagar que una pagar, lana. exactamente, Ok. solo por omitir ese procedimiento. Regresando ¿no? al ejemplo que usted iba. Sí. Y si son cuentas bancarias o cualquier otra cosa, ¿qué pasa? También es deber informarlo, ¿no? Actualmente la maquinaria del SAT está avanzando a pasos muy agigantados, ya vemos que utiliza inclusive inteligencia artificial. Ahora vemos que las transferencias, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos una transferencia nos da un comprobante electrónico de pago. Ese comprobante electrónico dice mi nombre y dice su nombre. Ok. Sí, entonces ahí ya el SAT ya tiene los datos de dónde viene el dinero, a dónde se fue el dónde dinero y podemos decir es un homónimo, ¿no? Yo me llamo igual que esta persona, ¿no? Ya lo tiene por RFC, ¿no? Sí. Y ahí sí ya no hay vuelta de Estás hoja, bien. ¿no? Oye, Sí. ahora, ya establecido esto, Sí. ¿cuál es el orden de donación y si esto modifica o no el pago de impuestos? Ascendente, descendente, es decir, de papás a hijos, de hijos a padres, de hijos a hermanos, Sí. ¿no? Sí. Platícanos, ¿y en qué momento se modifica Ese eso? es un buen comentario porque lo establece el artículo 93, como ¿De qué veíamos en ley? la fracción 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos habla de 3 incisos. A ver. El primero es entre cónyuges, ¿no? Ok. que nos habla de ¿A entre mi cónyuges. esposa o a mi esposo? Así es, sí, así es. Bueno, dice cónyuges, entonces sí debe de existir un acta, ¿no? De concubinato. Pues sí deben de estar formalmente casados. Entonces le puede transferir lo que usted indique, no hay problema. Pero en no la sucesión. necesariamente no, porque el concubinato ya es... Es que sí nos habla equiparado, de cónyuge, ¿no? Entonces sí hay, dice conyugo, ¿no? Viene de se conyugo. puede pelear, pues, legalmente, Sí, y ¿no? todavía se puede, porque pues el concubinato surge a partir de ciertos derechos, ¿no? Si tienen hijos, cuántos años tienen viviendo, Ok, ¿no? ok. Bueno, pero sí nos dice cónyuge, ¿no? Para acabar pronto, entonces debe de tener el yugo, ¿no? O sea, primero entre pareja, pues. Sí, así es. esposos, ¿no? Sí, Cónyuges. se pueden transferir, ahí no hay problema de montos, solamente hay que informarlo, ¿no? Correcto. Como les decía. Ahora, de papás a hijos. De papás a hijos. De papás a hijos también no hay problema de montos, solamente que han utilizado ahí una figura o querían utilizar una figura. De papás a hijos no paga, de hijos a papá tampoco paga, pero querían hacer una figura que es el papá le dona al hijo, no, el hijo le dona al papá, el papá le dona a otro hijo, ¿no? Y entonces hay una Eso ya hay un triangulación. esquema. Así es. Ese ya se puede. No creo que aplique en todos los casos, pero ya se presta Sí, exactamente. a pensar mal, pues, ¿no? Y la ley también ya lo previó, fíjate, ya nos dice que no se puede hacer ese movimiento porque prácticamente le estás pasando de un hijo a otro hijo, entre hermanos y utilizando de puentes al papá. Y entre hermanos, entonces, sí genera impuestos. Entre hermanos sí, ya sería una enajenación, ¿no? Bueno, vamos a ver también que nos habla de un impuesto exento, ¿sí? Nos dice que son 3 veces la UMA al año en el inciso C. Más o menos, ¿cuánto da eso? 128,000, más o No, menos, pues para está este muy año. chiquito. Es muy poco, sí. Pero bueno, la pregunta de siempre, ¿no? Dice, pues el SAT nos va a creer a todos, ¿no? Nos va a decir, sí es cierto, o sea, tú le transferiste, ¿no? Pero ahora compruébamelo, ¿no? Ahora compruébame que es un donativo, compruébame que Una le herencia. transferiste, o particularmente el donativo, estamos hablando de donativo, que fue un donativo, ¿no? Entonces sí hay que reunir todos estos elementos, porque fíjate, Mario, que han tratado de disfrazar muchas veces esto, ¿no? Sí, claro, por eso han cambiado la ley en esa materia. Ahora, por ejemplo, hablamos de estas personas que les han mal llamado nenis, ¿no? Que hacen ventas en su casa y luego dicen punto medio, se reúnen y luego ellas ahí, por ejemplo, un esquema que decían, para que no me detecte el SAT, ponle donativo, ¿no? Para que no me ya. detecte. Pero Ajá. hoy día lo que pongas no importa. Sí, Lo que entra es exactamente. ingreso y se acabó. Sí, Lo exactamente. Ahora tienes que le pagar toca al SAT, o te deducir. toca a ti demostrar que no es cierto, ¿no? Claro. Que no viene de eso. Entonces, también el Código Civil Federal nos dice que también para donativos tenemos que tener, híjole, aquí curiosamente sí nos dice que tenemos que tener un documento que muestre ese donativo, A ver, ¿no? entonces, en herencias, para cerrar herencias y pasar a donativos. De padre a hijo, de hijo a padre, no se paga Sí, nada. así es, ajá. Se informa. De hermano a hermano. De hermano, sí. no, sí, así es, ajá. Sí. De hermano a primo, Sí. o a tío, Sí, no. o a tía, o a prima,
Bueno, se paga? Permíteme, es que creo que aquí hay ¿Dónde una está el confusión. orden? Donde hay una confusión. Estamos hablando de herencia, ¿no? Herencia. Herencia, o particularmente de herencia. Una persona puede heredar a cualquier persona, independientemente de que sea su familia. Es herencia. Yo puedo donar hasta una persona que no se fue a... Y no le genero ese impuesto no le más genera que ningún local. impuesto. Sí, así. Ahora, Ajá. yo quiero donar, Ajá. pero si dono estoy vivo generalmente. Sí, así es. ¿Qué es lo que más, en tu experiencia, Sí. qué es lo que más se dona? ¿Dinero? No, sí son los bienes. ¿Los bienes Ajá. también? Sí, sí, también los bienes. ¿Qué me conviene Ahora, más, heredar o donar? Esa también es buena pregunta. Mira, si tú generas una herencia, generas un procedimiento sucesorio testamentario. Correcto. ¿Sí? Lo que conlleva abrir un testamento Sí, sí. y Sí, terminar todo el el- procedimiento. Ajá. Ahora, y si tú lo donas, entonces haces un acta de donación, lo notarías y hasta ahí queda. ¿Qué es esta cosa que de repente decimos heredé en vida? Heredé en Pero en vida, realidad es un donativo. Sí, porque también ahí utiliza algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, que hasta que fallezca la persona, ¿no? Que dicen que utiliza el bien hasta que fallezca. Sí, No, o es sea, un donativo. a ver, yo le dono la casa a Caro, Sí. en el mismo ejemplo, Sí, pero hasta que me muera. Hago la figura de donación. sí, así es. Pero hasta que me muera, voy a seguir viviendo aquí. Sí, Cuando yo me muera ya le entras, pero ya es tuya, exactamente. ¿no? Sí, sí, ya sí. te la doné. Así es. Si yo te la dono, pagas impuesto por recibir esa Tampoco donación. son herencias y donaciones, sí, así es. Pues solamente, reitero, hay que informar. ¿Dónde está la diferencia entre heredar y donar? Si es que la hay. O sea, me está diciendo que no hay un pago de impuesto diferenciado, No, salvo el local. sí. Reitero. Entonces, ¿cuál sería la diferencia sustancial entre ellas para saber qué nos conviene en cada caso? Bueno, herencia, pues ya sabemos que hay que abrir el juicio testamentario, hay que ir con el notario, designa a los beneficiarios y se abre el juicio hasta que fallece la persona, ¿no? Y en vida, bueno, pues en vida se realiza todo este procedimiento, no es necesario, como tú bien mencionabas, que fallezca la persona, ¿no? Cambia en términos de herencia y donación. ¿Cambia el porcentaje que el ayuntamiento te va a cobrar? No, porque es lo mismo. ¿Sigue siendo hasta el 3? Es que cuando realizas tu cambio de propietario, ahí el ayuntamiento te dice, obtuviste un bien, entonces ahí sí. No importa la vía. Sí, no importa la vía. No me importa si fue donativo o O herencia. herencia, sí. Tú obtuviste un bien. Sí, así es. Está Ajá. ubicado en tal parte, Sí. a mí me das... Es impuesto sobre adquisiciones, en particular de bienes. Ahí sí dice, cambias de propietario, recibiste una adquisición, un bien, entonces ahí te cobran. Y de igual manera informó al SAT. Sí, así es, ajá. Sí. También en el anual. En el anual también se tiene que informar. Y ya especifico si fue donación o fue herencia. Así es. Ajá. ¿Podemos hacer una pausa? Claro, sí. Está interesantísimo. Estimado Roberto, estamos hablando de impuestos en herencias y donaciones con el maestro Roberto Vicón López. Estamos en Soluciones. Llámenos, participe si nos está viendo en nuestra página de Facebook Soluciones. Allí puede preguntar. Nos vamos aquí a abocar a que Roberto les conteste y les dé, por supuesto, soluciones. Hacemos una pausa, es breve. Volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Soluciones estamos hablando de los impuestos por herencia o por donaciones. Y está con ustedes y con nosotros el maestro Roberto Vicón López,
que nos ha permitido el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, que esté aquí. Y a ver, maestro, entonces, antes de seguir con el tema, dejar bien claro, yo quisiera dejar bien claro, ojalá me puedas ayudar aquí. Claro. Cuando hablamos de impuestos que se tengan que enterar o que se tengan que pagar o solo información al SAT, cuando es en casos de herencia, ¿de dónde a dónde sí, de dónde a dónde no? Es decir, de papá a hijos no. ¿Sí es así? No, la herencia sí está totalmente exenta, ¿eh? O sea, No importa. no importa a quién el le parentesco, el herede familiar, ni el grado familiar. ni ¿eh? el grado familiar. Ok. Sí. Y si hablamos de donación, En donación sí. A ver. Sí, ya nos habla específicamente la ley que nos dice, te decía, en sus tres fracciones o incisos. En el inciso A nos habla de los descendientes de sus ascendientes, es decir, los papás pueden donar a los hijos, ¿no? ok, y ahí no hay pago, Ahí no hay pago. ¿no? ni para quien da ni para Sí, quien recibe. mira, por ejemplo, un caso muy común es cuando el hijo está estudiando fuera, ¿no? Ok. Entonces, hijo, pues te voy a tener que mandar lo de tu mes, ¿no? Entonces le hace una transferencia. Está totalmente exento. Otro aspecto muy común que luego me preguntan mucho es, por ejemplo, su esposo está trabajando en el extranjero, ¿no? Entonces dice, estoy recibiendo algún ingreso, pero es entre cónyuges, ¿no? Entonces también está totalmente exento, porque las transferencias vienen de padres a hijos y entre cónyuges, que es lo que nos habla el Pero primer inciso. habría que decirle al SAT, Sí, supongo, en la anual, ajá. esa lana que entró, que viene de mi cónyuge, ¿por qué concepto es? Sí, Porque al final, perdón, Sí. pero es que al final el SAT te ve una lana que entra y dice, eso es ingreso. repito lo mismo, ¿no? El SAT se ha llenado de mucha información, cada vez tiene más elementos para llenarse, ¿no? Veíamos el notario, veíamos el comprobante electrónico de pago y nosotros también, bueno, como bien mencionas, tenemos la obligación de informar, ¿no? Entonces, el SAT tiene estos elementos que dice, te transfirieron, ok, lo informas que fue un donativo. Correcto. En la ¿Y declaración. por qué razón? Y que, bueno, sí, solamente nos dice los donativos, ¿no? Pero sí quiero también como hacer énfasis en que el SAT muy probablemente ya sabe de dónde viene, ¿no? Que si fue entre cónyuges, entonces ahí sí posiblemente ya tenga la relación porque se ha fortalecido de una manera, pues vaya, muy avanzada, ¿no? Últimamente. Entonces, sí, posiblemente ya tenga elementos para decir que recibiste donativos y que no los informaste, ¿no? Entonces, el no informar, como te decía, dice la ley, en lo individual ¿Por qué no me lo informas? en su conjunto, ya entonces, si no lo informaste, ya. Ahora, y entonces, si estamos hablando de esa materia, ¿qué Sí. pasa si entonces, saliéndome de ese esquema que creo que queda claro, Sí. y si dono a la Cruz Roja, y si dono a una asociación civil, etcétera, también? Sí. Porque yo puedo decir que es donativo, Sí, son donativos. pero no voy a engañar al SAT. Esos son donativos ya ahí ya entre empresas, ¿no? Nosotros hablamos de donativos de cónyuges, de padres a hijos, y ahora ya estás hablando de donar a una persona moral con fines no lucrativos, ¿sí? Esos para la actividad empresarial también se vuelven deducibles, pero ojo, ya ahí es otro tema, esa Pero actividad empresarial. para mí, Mario, que le dono a la Cruz Roja Sí, no y me tendría- da mi recibo, No tendría por qué ser deducible. Ahora lo tendrías que informar, pues también lo pudieras informar en algún momento, ¿no? Pero muy seguramente nada más ahí te va a dar la Cruz Roja tu recibo, tu factura y te va a aparecer en tu y declaración. la Cruz Roja lo enteró al SAT, que Seguramente. dentro de esa lana porque yo sí, se la así es. doné, Ajá. y ahí es donde ya no tengo bronca. Exactamente, pues ya está de alguna manera informado, ¿no? O sea, ya con tu CFDI, con tu factura, ahí ya dice que realizaste una transferencia particularmente a la Cruz Roja, ¿no? Hay preguntas. Sí, qué bueno. Mis papás me transfirieron una cantidad considerable. Qué bueno. Qué bueno. Y me compré una casa. No, pues sí fue considerable. Sí, ¿Debo informar al SAT? claro, por supuesto, sí, ¿no? Nos dice que está exento totalmente, ¿no? Ahora, en este caso viene de padre a hijo.
Y entonces dices una cantidad considerable, ahí vamos a... Más de 600. Más de 600 exactamente. Ahí es donde, ¿no? Ahí tiene que informarlo, ¿no? Entonces, ahora no lo he informado, ya pasó abril, ¿no? ¿Y si no llegó a los 600? Si no llegó, puede no informarlo, pero si quiere puede informarlo. Pero tú aconsejas Yo informar. aconsejo informarlo, por supuesto. Independientemente de que no Bueno, haya rebasado ese el límite. SAT es una maquinaria, ¿no? Dice, tuviste de acá y de acá y de acá, no lo excediste, pero yo ya tengo el dato. Y yo puedo informarlo también, ¿no? O sea, no lo excedí, pero lo quiero informar, lo informo. Solamente de manera, repito, informativa, ¿no? No estoy obligado, pero me gusta cuadrar bien mis cuentas, tengo ingresos de acá y los estoy Es que si no lo informando. informas, finalmente hay una discrepancia. Sí, Y te pueden llamar para aclarar esa discrepancia. Y a nadie nos gusta que nos llame el SAT así para aclarar una discrepancia. claro, claro. Vemos los datos duros. Claro, sí, Te adelante. invito, Roberto, le invito a usted. Vea qué datos. En países como México y Canadá, las herencias están exentas de impuestos sobre la renta, mientras que en otros como Japón aplican tasas superiores al 55%. La mitad de los multimillonarios en el mundo viven en países que no cobran impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones a sus descendientes directos, lo que perpetúa la desigualdad. El 100% de las personas físicas que reciben herencias en México no pagan impuestos sobre la renta por el monto heredado. En nuestro país, la mayoría de la gente desconoce que existen obligaciones fiscales y reglas estrictas al respecto. En México, menos del 5% de la población cuenta con un testamento. En nuestro país, lo que más se hereda o dona son bienes inmuebles y dinero o cuentas bancarias. El patrimonio suele transferirse principalmente a los descendientes directos, es decir, a los hijos o a los cónyuges. En México, solo paga impuesto quien recibe dinero por donación, no quien lo otorga. 600,000 pesos es el límite máximo anual de dinero que está exento de pagar impuestos por concepto de donación. Los gastos notariales, escrituración y trámites legales derivados de la adjudicación de bienes pueden representar entre el 4 y 7% del valor total. Datos duros para reflexionar. Ahí están los datos. Este horror que coincide básicamente con lo que nos has dicho. Pero cuando hablamos de depósitos de lana Sí, y te depositan más de 600, sí. informas, pero pregunto, ¿pagas? No, bueno, habría que ver, es el tema, ¿no? Habría que ver de qué vienen esos 600,000. Te digo, hay muchas personas que lo disfrazan, ¿no? Depositan por algún bien y dicen, ponle donativo, ¿no? Entonces, por donativo no pagas, ¿no? Por donativo está exento. Te toca a ti desvirtuar que fue un donativo, ¿sí? Y es aquí donde entramos en materia, porque ¿cómo puedo yo demostrar que es un donativo? La ley, si no lo prevé, nos prevé que cuando es arriba de 5,000 pesos, sí se tiene que hacer un acta con fe pública, ¿no? Se tiene que hacer un contrato notariado donde se donó arriba de 5,000 pesos y que estos donativos, como comentábamos anteriormente, fueron de ascendiente, descendiente, de ascendiente o descendiente en línea recta o entre cónyuges, ¿no? Ahora, hay un monto exento de ¿Cuál es? donativos, que son las tres sumas elevadas. A la que nos sea 120 Así es, algo. 128,000, esos sí están totalmente exentos, ¿no? Arriba de 128 ya pagarán Entonces, a ver qué pasa si se muere mi papá y me hereda $500,000 de pesos en cuentas. Sí, Dice, a ver, esta cuenta de débito o de inversión o de lo que sea, quiero que sea para Roberto. ok, sí. ¿Pagas? Sí, no pagas. Fíjate, me hablaba un amigo que es un contribuyente también y me dice que le pasó esa situación, ¿no? Me dice, tengo la cuenta y en este momento me van a hacer el traspaso de la cuenta de mi mamá a mi cuenta, ¿no? Pero me piden que le ponga yo un concepto. Pues no hay nada que simular, ¿no? Hay que ponerle que fue por una herencia
Y él me habla muy fundamentado, me dice, pero ¿qué artículo le pongo? Pone el 93 en la fracción 23, ¿no? Bueno, perdón, 22, ahí que nos habla particularmente de la herencia, ¿no? No tiene nada que pagar, solamente tiene que informar. El mismo banco se lo va a informar que se hizo un traspaso por la herencia que dejó su Claro, mamá, pues, sobre ¿no? todo por el Y monto, ¿no? testamento, sí, O sea, exactamente. el banco avisa al SAT. Así es, Oye, sí. este cuate está recibiendo ahí una lana, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Entonces, prácticamente en herencia no hay, ¿no? No hay. ¿Y en donativo? En donativo, te comentaba. Sí, porque te puedo donar mi cuenta, pregunto. Sí, sí A lo la mejor es una puedes pregunta donar. tonta, pero Sí, sí la puedes ¿te donar. puedo Pero donar mi cuenta? te digo, tú que en este caso no eres mi familiar, sería exento hasta 128,000. ¿Y si eres mi familiar? Y si eres mi familiar, el papá, por ejemplo, entonces ahí está exento, ¿no? Ahí es un donativo de ascendiente a descendiente, ¿no? ¿Y si son joyas y o obras de arte? Sí, también esas se tienen que declarar, ¿no? Ahora también eso se hace a través de la escritura pública del notario, ¿no? Él tiene que evaluar porque también hay, los bienes también se tienen que inventariar. Se Y tiene que hacer eso- una evaluación de cada cosa. así es y se plasma prácticamente la Ahora este escritura pública. anillito es de oro de 14 con una Esta piedrita. obra vale tanto, ¿no? Ajá, Está evaluada en tanto. está evaluada en tanto. Sí, la evaluó tal persona, ¿no? ¿Se También paga existen impuestos peritos. sobre eso? No, son herencias, ¿no? Todo es la herencia y eso está ¿Y si afortunadamente. te sí. dono mis obras de arte? Entramos nuevamente a lo mismo, ¿no? Habría que ver de quién viene. Si viene de ti, que no eres mi familiar, entonces solamente está exento hasta los 128,000, ¿no? Si fueras el padre al hijo, entonces ahí ya está. Y si fuera de mí para ti y pasa los 128,000, Ah, ¿qué impuesto pagas y cuándo lo pagas? ahí es impuesto sobre adjudicación, y ahí prácticamente me estoy adjudicando un bien, y ahí el notario hace una retención del 20% sobre el bien del avalúo. Oh, eso es Es un dinero, sí. sí, es una En el lana, caso, ¿no? sí, ajá. Sí, es bastante. ¿Y si dono un coche? Eh, ¿En qué términos para acabar pronto? Pues no sé, mi papá me dona un coche. Ahí entonces exento, ¿no? O yo le dono a mi cónyuge. También exento. O le dono a mis hijos. También exento, sí. ¿Y entre hermanos? Entre hermanos ahí sí ya es bueno, ahí tendría que ser una enajenación, ¿no? Bueno, o en tu caso donación hasta 128,000, pero sí existe la obligación de informarlo. Pero yo no pago. Paga el que lo Así recibe. es, ajá, sí. Pregunto, Son ¿lo las que adquisiciones. pasa de 128 o el valor total del vehículo? No, lo que pase de 128 es el límite exento. Sí, entonces si el vehículo costó 200,000, pagará por los 70,000. El impuesto que le corresponde por 80,000, la ajá. enajenación de ese bien. Sí, Entonces aplica a todo. Casas, departamentos, terrenos, sí, cuentas, vehículos. claro. ¿Y qué pasa con la maquinaria? Nosotros vivimos en el campo y mi papá me hereda los tractores Sí, o el ganado, sí, muy bien. por ejemplo. Sí, 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 ¿Cómo eso opera? pasa comúnmente. Obviamente hay que ver en cuánto se compró ese automóvil, el tiempo que pasó, en cuánto está evaluado y se entera con el notario. O sea, Ahí que la hablamos de una herencia. depreciación. Ajá, ahí hablamos de una herencia. Entonces, el notario pues informa también la masa hereditaria, los bienes con los que cuenta y a quién formaron nuevamente parte, ¿no? Es decir, la persona que se adjudicó el bien. Entonces, ahí sigue siendo exento, porque si la ley nos dice que la herencia está exenta, ¿no? Entonces, en ese caso particularmente, sigue siendo exento. Es decir, toda esa maquinaria. Sí, Si tengo un taller mecánico, sí, puedo heredar las herramientas, el local, todo lo que contiene. ¿Lo puedo heredar o lo puedo donar y se paga impuesto? bueno, en herencia, no. ¿En donación? En donativo, ahí es lo que comentaba, ¿no? Donativo ascendiente o descendiente, línea recta, y si no fuera así, o sea, tú, Mario, me lo donas a mí, solo 128,000, ¿no? Solo 128,000 exento. Ahora estamos hablando de lo que tenemos, Sí, pero déjame hablar de la persona que murió y entonces las deudas ok, también. se extinguen o no y sobre de quién. Sí, ahí hablamos de la herencia, del legado. Entonces, en herencia, la persona que recibe la herencia también recibe obligaciones, ¿no? Está obligado a responder
hasta con los bienes del finado. Imagínate. Y luego a veces no le alcanza. Eso te iba a decir. También, sí. Te heredé 1 millón en bienes y resulta que debes 1,5 millones. Ajá, que también, sobre eso. también, por ejemplo, hay figuras, ¿no?, que pueden declarar insolvencia. ¿Sabes qué? Sí, 1,5 millones, pero no me alcanza y no tengo solvencia y no es mi bien. Y ahí ¿no? se ve. Se declara la insolvencia. ¿Vemos tus 5? Sí, claro. Vamos a las 5 recomendaciones del maestro Vicón López. Son estas. Las 5 recomendaciones del maestro Roberto Vicón López. 1. Conocer los pormenores del impuesto sobre herencia y legado. Claro, en este tema les comentaba, y repito, hay que ver bien de dónde viene esa herencia y bueno, particularmente que no carezcan de ese documento, ¿no? El documento de testamento. Número 2, tener clara la importancia justo del testamento en el caso de la herencia. Sí, claro, comentábamos, ¿no? Para no llegar a diciembre a los pleitos familiares, ¿no? Sí. Entonces, de una vez hay que armarse, hay que tener los documentos, hay que generar el testamento, y ya prever estas situaciones post-mortem, ¿no? Una vez fallecido ya se tienen los bienes adjudicados. Número 3, cumplir con informar al fisco, al SAT, válgase, sobre los ingresos. Bien, en ese punto, sí, cerrando bien el tema, dice, en lo individual o en su conjunto, que no excedan de 600. Si exceden, tendrías que informarlo. Así nos lo dice la ley. Y aquí partimos de 2 supuestos: personas que sí lo quieren informar y personas que no lo quieren informar. Pues, no se los aconsejo. Número 4, llenar correctamente la declaración anual. Muy bien, sí. Vienen datos informativos en la parte final. Nos dice que si recibió herencias por premios, si recibió premios, si recibió herencias, si recibió donativos, y ahí se hace el llenado. Los que no, particularmente se les abre un campo, hay un campo específicamente de datos informativos, ¿no? Y 5, tomar en cuenta los consejos fiscales al llenado de la declaración anual. Sí, un consejo fiscal pudiera ser que hablamos nosotros, ¿no? Tengo la obligación de declararlo o de informarlo, y no tengo la obligación, pero bueno, es mi deber y mi voluntad informarlo, ¿no? Aunque no tenga yo la obligación, ¿no? Generalmente, para cuadrar todo, a mí me gusta tener todo en orden, y entonces voy a declarar, aunque no estoy obligado, voy a declarar este ingreso para que me cuadre totalmente con mis ingresos percibidos durante el año. En tu experiencia, maestro, ¿qué es lo más inusual que has visto de herencia o de donativo? Pues mira, Mario, has tenido que cuadrar ahí. Sí, no, estamos en una época pues donde ya las cosas forman de manera virtual, ¿no? Te voy a hablar de un tema muy particular. Por ejemplo, luego dicen que el sugar daddy les deposita, ¿no? Oh, qué sí. Y entonces ahí vemos un tema donde lo disfrazan de donativo, ¿no? Entonces ahí particularmente no es un donativo, es un servicio, ¿no? Y entonces pero no necesariamente, ¿no? Es decir, a ver, déjame establecerlo para no quedarnos en ese ejemplo que no, sinceramente no me parece apropiado. Pero para ponerlo simple, si no es una herencia y si no es un donativo, como lo hemos venido estableciendo en el programa, sino de cualquier otra manera, el SAT debe de tener, y entonces replanteo mi pregunta, debe de tener elementos que permita detectar cuando alguien quiere simular un donativo para no pagar un impuesto. Muy bien, exacto. Ese es mi comentario, Mario. A ver, entonces. Entonces dice el SAT, yo tengo aquí la transferencia y tú le estás poniendo un donativo, pero debes de reunir esos elementos que determinen que es un donativo. Por ejemplo, ¿qué elementos? Ajá, exacto, te digo, la legislación del Código Civil sí nos dice, y quiero hacer hincapié en esto, que cuando es mayor a 5,000 pesos sí se tiene que hacer escrito con un notario, ¿no? Entonces, mayor a 5,000, si lo quieres poner como un donativo, lo tienes que ir a notariar. ¿De plano? Sí, sí.
ahí es un tema controversial, porque ¿quién va a gastar por 5,000 pesos? En cada la escritura, transferencia, ¿no? Exacto, la escritura pública, ¿no? Pero sí, la ley sí no lo prevé. Y entonces, como tú bien decías, es importante reunir toda la materialidad, ¿no? Que el SAT nos cree, pero necesitamos reunir todos los elementos para demostrar que así O sea, fue. te creo, pero pruébamelo, Exactamente, ¿no? sí, así es. No hay manera ahí con el SAT, de todas maneras te llamas, Ajá, ¿no? sí. Juan, te llamas de todas maneras. Tienes que reunir los elementos que ¿No? comprueben, ¿no? Sí. ¿Y qué ha sido lo más inusual? No sé, una cuadra de caballos, un avión. Pues No sé, una algo masa más hereditaria inusual. grande, ¿no? Que tuvimos que evaluar con personal muy especializado de cuánto vale una maquinaria, porque el finado no dejó ni el inventario, ¿no? Entonces todos esos elementos se tiene que reunir a gente muy experta para que de alguna manera determine el bien de la masa hereditaria y la repartición de la masa hereditaria, ¿no? Es un tema pues un poquito... pues lleva sus particularidades, ¿no? Es decir, para ir aterrizando hacia el final, siempre que hablamos de herencia y siempre que hablamos de donativo, encuadrado en la ley el donativo, estamos hablando de que el impuesto básicamente es local, a menos que, no habiendo informado al SAT, nos genere una discrepancia y eso nos genere una multa. ¿Estoy bien? Sí, una multa y aparte el impuesto, ¿no? El impuesto no te salvas de él, porque ahora ya no es exento, ahora ya está grabado. Estamos casi por terminar. Te regalo 1 minuto. ¿Qué te parece? Para que tú hagas el comentario que desees, si algo no he preguntado por desconocimiento, por lo que sea, este es el momento. O si algo quieres subrayar, te ruego, es tuyo. Roberto. Bien, pues solamente recordarle a tu querida audiencia que siempre tomen el consejo de los expertos, ¿no? Que sean personas preparadas, que sean personas serias, porque eso conlleva un desarrollo profesional, ¿no? Particularmente, pues sí les recomiendo como que sea un contador colegiado, porque siempre estamos actualizando, ¿no? Porque siempre estamos en la misma materia y pues hacemos este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de eventos que es abrir la información, de alguna manera resolver problemas muy particulares, ¿no? O algunas ocasiones complejos para ver este tipo de motivos, ¿no? Entonces, mi consejo, sobre todo a la audiencia, es que si tienen un tema, pues recurran a su experto de confianza, ¿no? Una persona. Y si es del colegio, mejor. Mejor, sí, claro, por supuesto. Ya te faltó eso, Manuel. Roberto, Claro, sí. Muchísimas gracias. Hombre, Muchas gracias por gracias a ti, darnos luz a un tema que es complejo. Sí. Muchísimas gracias. Y gracias a usted también por el favor de su atención. Esperamos haberle entregado soluciones en este tema. Recuerde que este programa, se repite a las 12 de la noche, el domingo a las 5 de la tarde. Lo puede ver en nuestra página Soluciones de Facebook o en las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Hasta una próxima emisión donde le entregaremos más soluciones. Hasta pronto.